Y ustedes saben entonces que ahora les resumimos las noticias clave de este 26 de mayo. Las frases que marcaron la jornada, los temas que dieron que hablar y los momentos claves, todo en los próximos minutos. Partimos revisando lo más destacado de la mañana del 26 de mayo en turno AM. Y ahora vamos a revisar entonces qué pasó esta mañana en turno. Víctor Ramos, ex subsecretario del Interior, comentó en turno AM la continuidad del plan de seguridad de el expresidente Gabriel Boric. Esto fue lo que nos dijo. ¿Es una buena idea que se continúe con el plan de seguridad del presidente Boric? Por supuesto que es una buena idea. Déjame responder primero la base sobre la cual tú llegas a gobernar. El 2022 tú llegas a gobernar donde tenías rucos e incluso confrontaciones frontales en Antofagasta entre ciudadanos chilenos, ciudadanos colombianos, una xenofobia al alza en diferentes lugares. Ustedes pueden recordar la Alameda como estaba tomada por diferentes tipos de carpas, de una ola migratoria que había comenzado el 2017, pero que el 2021 y el 2022 había tenido sus máximas expresiones. Eso no es la realidad con la cual entró a gobernar este gobierno. En la macrozona sur nosotros teníamos atentados 5 al día, en algún momento del 2022. Esa no es la realidad con la cual entró a gobernar la actual administración. La tasa de homicidios con la cual nosotros llegamos estaba un 20% por sobre la tasa que la recibió este gobierno. Pero tú puedes llegar a gobernar bajo esas condiciones muy adversas en materia de seguridad y puedes tener los recursos. Pues tampoco tenías los recursos, porque la mitad de la flota de los autos de carabineros estaba completamente inútil. Hoy día no es así. Y además, tú tienes hoy día un despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera norte, con tecnología, con patrullas, con drones que te permite custodiar la frontera. Entonces, efectivamente, si tú tienes el 54% menos de ingresos irregulares al terminar tu gobierno, si tú tienes un 80% menos de violencia rural en la macrozona sur, si tú tienes una tasa de homicidio que la redujiste en un 20% durante tus 4 años, si tú durante 3 años en la ley de presupuesto inyectaste más recursos a policías, a Ministerio Público, con las cuales tienen mayores herramientas y fuiste creando políticas de aumento de la dotación, efectivamente ese camino institucional es correcto y te va dando resultados. O sea, cuando dice Raúl, te va dando resultados. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? ¿Es que es suficiente? Es que ha sido efectivo. Ya. Ha sido efectivo, sí. Bárbara Navarrete, economista de OPE Chile, analizó los cuestionamientos de Quirós al informe financiero. Revisemos lo que nos dijo. El informe que cuestiona Quirós es un informe desordenado que tiene información que puede llegar a ser considerado por la gente con sombrero de aluminio. El déficit fiscal fue mayor a lo esperado, que es normal en Chile. Eso ya en los últimos años había sido normal, pero nada terrible. No, en ningún caso. Yo creo que el informe del cuarto trimestre es un informe que establece los factores que corresponden para un informe de las finanzas públicas. Creo que es válido que una nueva administración también establezca supuestos adicionales, otros componentes, otros mecanismos de medición que han sido conversados o que tendrá que establecer algún criterio también allí el Consejo Fiscal Autónomo. Sin lugar a dudas que hay componentes que se pueden revisar básicamente porque hay criterio, hay formas distintas de aplicar la política económica. Sin embargo, distinto es establecer a priori que existen errores o inconsistencias. Y creo que si es que tan vehementemente el ministro dice que hay errores e inconsistencia, bueno, que diga cuáles son. Creo que nunca en la historia había pasado. Creo que nunca en la historia había pasado que un gobierno nuevo llegue y como que cuestione tanto un informe. Y ahora seguimos con lo mejor de turno en vivo, porque Darío Quiroga se refirió al nombramiento de Claudio Alvarado como viceministro. Revisemos lo que nos dijo. O sea, cometen un error poniendo a Alvarado como ministro, porque eso es pan para hoy, para el gobierno y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque, a ver, lo voy a dar con un ejemplo. Claudio Alvarado es ministro del Interior, ese es su primer cargo. Por lo tanto, el ministro más importante, el jefe de gabinete, ¿ya? Entonces, si uno lo piensa como en una empresa, sería como el gerente general, ¿ya? Hay un presidente de la compañía, o un dueño de la compañía que podría ser CAS,
su primer cargo, su presidente ejecutivo, su principal VP, su gerente general, su CEO, como quieran llamarlo, es Claudio Alvarado. Y entonces ahora a ese, que tiene el cargo más importante, le agregan un segundo cargo, gerente de, tengo idea, de abastecimiento. La pregunta es, si ustedes saben que un gerente es el CEO, y ahora, además de ser CEO, sigue siendo CEO, pero va a ser además gerente de abastecimiento. La pregunta que hago yo, por tener esos dos cargos, ¿sube su poder o medio como que baja? Bueno, lo respondo, baja. Porque asume una tarea, que es una tarea muy importante en un gobierno, pero que desde la perspectiva de un jefe de gabinete es una tarea adicional, que debiera ser alguien que debiera rendirle cuentas a él. Entonces, eso a mi juicio es un error. Segundo elemento del error, se ha hablado mucho de una pulseada, de una tensión entre Claudio Alvarado y el segundo piso, y lo rasurito. Con la desaparición de la vocera en la práctica, y no poner una figura como vocero, la pregunta que les hago yo, porque en la práctica la CGGOV como ministerio por ahora está medio muerto, al no tener vocero propio, no tiene cabeza. Acuérdense que Camila Vallejo, por ejemplo, era, además de la vocera, es la ministra, y por lo tanto vocerea, pero también se encarga de las comunicaciones del gobierno, y por lo tanto hay un trabajo que no se ve, que tiene que hacer en coordinación con otros estamentos, la SECOM, etcétera, para dar comunicación y para ayudar a que el gobierno en su conjunto y los ministerios sectoriales puedan comunicar. Ahora eso está súper... Nemesio Rodríguez, ganador del Teacher Prize 2025 y profesor de La Pintana, criticó los recortes anunciados por el Ministerio de Hacienda. Revisemos lo que nos dijo. Entender que Junaep no es solamente el PAE, el programa de alimentación escolar, sino tiene otros programas asociados como los HPB, que son habilidades para la vida, y que estos programas también vienen a atender necesidades urgentes tanto de los estudiantes, sus familias, como de los docentes, porque hay programas asociados al bienestar docente que en ellos se desea implementar de mejor forma. Lo que podríamos plantear desde mi experiencia es que uno podría mirar a reformular, a mejorar este tipo de programas, pero no sé si a recortar o a sacar. Y por supuesto, la alimentación, el pan de cada día, yo lo puedo dar en primera persona, que cuántos estudiantes de mi colegio o del contexto en La Pintana, que si no tuviesen esa alimentación de la Junaep, no tendrían, no sé si la palabra no tendrían, porque creo que también se cae en una exageración, es como no se van a alimentar. Sí, hay una pobreza, pero finalmente la alimentación de la Junaep es una alimentación equilibrada, una alimentación que es para el bienestar, donde te entrega ciertos beneficios calóricos y de otras características, porque sabemos que nuestros estudiantes probablemente salgan del colegio, que la sopaipilla, que el completo, y eso reemplazarlo por una alimentación que te entrega, en este caso la Junaep, es clave. Entonces, decir per se que no hay alimentación, creo que también es caer en una suerte de no conocer el territorio. El problema es que esa alimentación es reemplazada por una mala alimentación aún peor de la que estamos viviendo. Entonces yo creo que ahí hay que ir haciendo como un frente de decir, necesitamos que esta alimentación se mantenga, que sea una herramienta clave en el proceso de aprendizaje y mantenerla, por supuesto. Entonces cualquier tipo de desgaste o mirada de sacar recurso económico a la alimentación directamente a la Junaep va a afectar en el aprendizaje de los estudiantes, porque, reitero, vamos a mantener una mala alimentación. Solo un dato, es cosa de que uno vaya a los establecimientos de la periferia, y yo creo que cada vez más hacia el centro de cualquier ciudad, ¿cuántos estudiantes están llegando con una, por ejemplo, de estas bebidas energéticas? Una bebida energética para estudiantes de 7, 8, 10 años, que no estoy exagerando, y hacia arriba, de forma cotidiana, no sé cuál será el impacto. Entonces, parece que el Estado debiese también estar investigando qué está ocurriendo con ese tipo de impacto, que nos quedamos solamente con el anuncio principal como nos van a recortar, pero tampoco estamos viendo cómo se están alimentando nuestros estudiantes en la previa. Y ahí hay que hacer otro trabajo, y creo que es clave tanto la Junaep como los procesos educativos al interior de las comunidades educativas. Ya le resumimos las noticias claves, las frases que marcaron la jornada, los temas que dieron que hablar y los momentos claves. Ya lo vieron, ya se informaron. Esto fue lo mejor de turno este 26 de mayo.